¿Cómo le va? Muy buen encuentro para todos. Nuevamente en estas charlas de Bitácora Política, en este lugar de debate, en este rinconcito que hemos encontrado para dialogar, para tratar de llegar a puntos de encuentro con entrevistados, con ustedes. Digo, momento de diálogo, eso es lo que hace falta. Por eso tratamos aportando este granito de arena. Y hoy, con un referente nacional, con el jefe de la bancada en Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez. Germán, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Está bueno el programa. Sí, ya me dijeron que lo viste. Lo veo y hoy es todo muy de vértigo y cuesta tener tiempo para desarrollar, ¿no? Viste que hay que meter todo en 15 segundos. Exactamente, o en 140 caracteres. Bueno, a veces acá nos cuesta un poquito más, entonces hay un poquito más de margen. Acá no son 140 caracteres, acá es tiempo de debatir y eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, muchos temas para tratar con vos, obviamente. Vamos con, primero, tu visión hoy del país. ¿Cómo ves a la Argentina hoy a 10 meses de la gestión de Javier Milei? Bueno, creo que es una Argentina en un clarísimo retroceso, ¿no? Un retroceso en casi todas las dimensiones que uno puede llegar a analizar a la hora de plantear la necesidad de tener un desarrollo nacional, ¿no? Tenemos un retroceso en las relaciones internacionales, en los alineamientos de la Argentina respecto a las potencias del mundo. Salimos de una posición claramente multipolar que venía teniendo la política exterior, inclusive con Macri, a ir a un alineamiento, a mi criterio, absurdo, con los Estados Unidos en primer lugar, llamativo el alineamiento con Israel, desde el punto de vista de lo geopolítico, con todo esto que se genera cada vez que Malvinas aparece en agenda, con una Cancillería que parece no registrar la importancia que tiene en términos constitucionales el reclamo por Malvinas, y el mismo presidente jactándose de decir que han sacado a la Argentina de esta posición de neutralidad histórica que tuvo la política exterior argentina. ¿Por qué arranco por ahí? Bueno, Perón decía que la principal política es la política internacional, ¿no? Y eso, a mi criterio, condiciona el resto de las variables. Si te empezás a meter en el terreno económico, claramente ha habido un corrimiento de la economía del sector real, productor de bienes y de servicios, al sector financiero, y no cualquier sector financiero, sino principalmente el sector financiero extranjerizado, es decir, los bancos privados con terminales afuera, y especulativo, los vínculos con los BlackRock, con los Templeton, con los que ahora se denominan fondos de inversión y que hace 15 años atrás le decíamos fondos buitres, ¿no? Entonces, creo que eso es clarísimo, excepto algunos eslabones muy concentrados de la industria, todos han ido para atrás. Inclusive en aquellos que hoy muestran alguna performance más equilibrada, tuvieron 6 meses, por ejemplo, con despidos o con suspensiones. El caso Acindar, por ejemplo, Villa Constitución, uno de ellos, ¿no? Y donde hay una falta de previsibilidad para adelante hacia dónde va el modelo económico en términos de la producción, no en términos de la timba financiera, que me parece que es claro para dónde va. Creo que eso tiene consecuencias en lo social, en 2 o 3 ejes clave, ¿no? Primero, la caída estrepitosa del mercado interno, que hay que repetir 1 y 1000 veces que el mercado interno no lo genera, no es ni por arte de magia, ni por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? El mercado interno son millones de argentinos a través de sus salarios, volcando ese salario al consumo y a la inversión y dinamizando la economía desde abajo, ¿no? Eso está totalmente roto. No tengo que explicarle a ningún trabajador lo que se está viviendo en todo este tiempo. Pero al mismo tiempo ese mercado interno, esa capacidad de consumo de aquellos que tienen salarios, ingresos, se vuelca también inclusive en sectores no formales de la economía, que uno podría llegar a denominar las changas, ¿no? Bueno, que está todo también caído. Vos analizás y te encontrás con cualquier trabajador de la construcción, no solamente ha perdido previsibilidad en su laburo, que casi que lo tiene que ir definiendo semana por semana, sino que hay una competencia hasta por fijar precio a
a los servicios que prestan, que lleva a una situación donde prácticamente no gana nadie, porque el trabajador que realiza ese servicio compite contra otro trabajador, se bajan tanto los precios para poder acceder a ese trabajo que termina no valorizándose nada, ¿no? Así que me parece que este es un panorama general. Cuando uno le agrega una mirada nacional, esto que te estoy diciendo, que lo vemos muy particularmente en los grandes aglomerados urbanos, uno lo puede encontrar a lo largo y ancho de toda la provincia, industrias con problemas en Tierra del Fuego, el calzado y la indumentaria con problemas en La Rioja y Catamarca, la cadena agroforestal con problemas en el noreste de Corrientes y de Misiones, excepto lo que tiene que ver con el litio y los minerales, dificultades para sostener el empleo en el noroeste argentino. Bueno, en los biocombustibles a partir de la caña, o sea, el etanol a partir de la caña, con dificultades en Tucumán. El comercio absolutamente en crisis a lo largo y ancho de todo el territorio. Bueno, me parece que el prejuicio es gravísimo, y te podría seguir hablando de las provincias, de los municipios, de cosas más de relación naciones, provincia y municipio, pero yo creo que ha sido y es un proyecto que claramente perjudica y genera un daño enorme en los argentinos y las argentinas, ¿no? Es muy llamativo escuchar a un presidente hablar. En 10 meses creo que se utilizó la palabra producción en 4 o 5 lugares, fue mucho. Digo, si un país no tiene producción, no tiene mano de obra, no tiene puestos de trabajo. ¿A qué se apunta? Digo, es volver a los 90 claramente. En el mientras tanto hay algo peor, porque es solo la agenda del ajuste. No hay ningún intento de construir una agenda de producción, trabajo y crecimiento de la economía. A ver, vos decís, bueno, el presidente viene a la Bolsa de Comercio de Rosario. Va a hablarle al sector, va a hablar... Bueno, no habló de nada de todo eso. Acordate que terminó hablando de problemas que estaban en otro lugar, ¿no? Sí, ni siquiera dijo feliz cumpleaños. Ni siquiera, ¿no? Pero va al coloquio de idea en Mar del Plata, exactamente lo mismo, ¿no? A mí me parece que también, esto se lo suelo decir a personas que están vinculadas, obviamente, al sector productivo, llama la atención que no haya una demanda de que el presidente aborde esa agenda, ¿no? Porque lo único que hace es discutir ajuste, 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 y el resto, en lugar de tratar de sopesar esa agenda con una agenda más vinculada a la producción y el trabajo, se enganchan en lo que dice el presidente de la Nación y terminan discutiendo. A ver, nosotros lo vemos en el Congreso, ¿no? Hay algunos que dicen, yo quiero más plata para universidades y para jubilaciones. Yo también estoy de acuerdo. Pero para eso, como el presidente dijo, déficit cero, tenemos que ver de dónde sacamos los recursos. Y le digo, en los Estados Unidos, que todo el mundo mira, la principal discusión cuando se discute el presupuesto no es la diferencia entre ingresos y egresos, es a cuánto asciende el déficit fiscal. Se parte de la base de que lo va a haber, y por lo tanto la discusión del presidente con el Congreso es cuánto me dejás gastar de más, porque eso es lo que necesito para mover la economía. Hay un último texto de Blinken, el secretario de Estado en los Estados Unidos, que claramente dice cómo el posicionamiento geopolítico de los Estados Unidos tiene que ver con el reposicionamiento económico y productivo, ¿no? Entonces la pregunta que nosotros no deberíamos hacer, digamos, ¿no? Sin pretender homologar ni situaciones ni volúmenes de países. Nosotros, si somos capaces de generar una agenda más vinculada a la producción, al trabajo, a la industria, al crecimiento real de la economía, vamos a poder salir de la trampa que nos está llevando Milei, que terminemos discutiendo las migajas presupuestarias que son las que hoy pone a consideración del Congreso, ¿no? Hablando de presupuesto, digo, el presupuesto que ya están ustedes debatiendo en la Cámara habla de un ajuste y en algunos puntos, por ejemplo, si volvemos a la educación, al mismo presupuesto del 2023, sin modificar ni siquiera la inflación que tiene proyectada el gobierno. ¿Cómo se discute? Bueno, en términos ya que nos metemos en tema educativo, la situación del financiamiento de la educación planteada por esta gestión en este año 2024, donde prorrogó el presupuesto del 2023 y en lo que proyecta para el 2025, es catastrófica para la educación. Para tratar de... Porque hablamos mucho de universidades, que fue un gran debate social, público, muy dinámico en todos lados, y que nosotros recontrabancamos que estemos dando ese debate.
Pero en algún momento, acordate que el debate de universidades, Milei intenta ordenar el financiamiento para lo que se llaman las partidas de gasto de funcionamiento. Sí. Después se le complicó el frente salarial, ahí nosotros pudimos recién ahí avanzar con el dictamen de las comisiones y con la media sanción inicial. Nosotros planteamos el tema de extensión universitaria, de partidas para ciencia y tecnología, de becas, pero ese fue un debate. Pero vamos a un debate más epidérmico. En todos los barrios de Rosario hay una escuela técnica. Sí. ¿Qué está pasando con las escuelas técnicas en la Argentina? El año pasado nosotros terminamos con una ejecución de fondos para la escuela técnica de 29.000 millones de pesos. Uno dice, ¿es mucho o poco? Es un montón. Es un tercio de lo que se gastó el año pasado en subsidios al transporte de pasajeros en toda la República Argentina. Más o menos. Se gastaron 105.000 millones de pesos el año pasado en subsidiar transporte en todo el Estado argentino, en todo el territorio. Casi 30.000 millones en las escuelas técnicas. ¿De dónde salen esos 30.000 millones? De un fondo que se llama Fondo para la Educación Técnica Profesional, creado en septiembre del 2005 en la gestión de Kirchner. Está dentro de una ley, la Ley de Educación Técnica, en un artículo, el artículo 52. ¿Qué hizo este año Milei? Arrancamos con 30.000 millones que habíamos tenido el año pasado, ¿no? Hoy, este día que estamos nosotros dos hablando, lleva ejecutado y pagado 6.900 millones de pesos. Un 20% del crédito presupuestario vigente. El otro 80%, si llega a fin de año y no se ejecuta, pasa a la aspiradora a la Secretaría de Hacienda, se lo lleva y se lo lleva para otra cosa. Ahora vos decís, no, bueno, este año es un año difícil, te pueden decir lo de Milei, tenemos que acomodar las cuentas, bueno. El año que viene, ¿qué plantean? Plantean 32.000 millones de pesos para las escuelas técnicas. Apenitas Claro. más que lo que nosotros gastamos en el 2023. Por lo tanto, todo el 2004 se lo comieron, la inflación del 2024 se lo comieron, y la inflación que va a ser del 2025 también se la van a comer. Esto, a ver, para que nos haga una idea, nosotros destinábamos el 0,2% del total de los ingresos del Estado argentino a las escuelas técnicas. Este gobierno, el año que viene, va a querer gastar el 0,03% de los ingresos. Bueno, hoy plantean que las escuelas técnicas que son de 6 años es bajarlo a 5. Bueno, no es una casualidad. Eso merodeaba el debate. Yo lo vi en una charla que dio el director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, en Misiones, me lo mandaron. Y se lo pregunté yo al ministro. El ministro blanquea, que no es ministro, el secretario de Educación, Torrendel. El secretario de Educación blanquea que están pensando en sacarle un año de las escuelas técnicas. Pues yo se lo pregunto, le digo, ¿es cierto que ustedes quieren hacer esto? Y dice que es cierto. Entonces, uno va, hace poquito estuve en una escuela técnica del noroeste de Rosario, uno va a las escuelas y se encuentra con el ánimo de los docentes y de la comunidad educativa totalmente devastado. Pero no es muy distinto al que te encontrás en los laboratorios de ciencia y tecnología, no es muy distinto al que te encontrás cuando recorres las pymes industriales de Rosario, digamos, no es muy distinto al que te encontrás en sala de maestros vinculada a la educación obligatoria, o a organizaciones vinculadas al derecho que tienen las personas con discapacidad. Digo, me parece que lo que ha hecho el otro, que para mí no es menor, porque los planes de ajuste necesitan que el pueblo no pelee. Y para eso hay que hacer. Hay que bajarle la autoestima a ese pueblo, haciéndole creer que son todos iguales, claro, que nada se puede modificar, que no. Entonces, cuando Kirchner asumió la presidencia en el 2003, hablaba mucho de la necesidad de aumentar la autoestima como pueblo, ¿no? Porque es la que te hace mover la idea de que puedes transformar las cosas. Bueno, yo creo que plan de ajuste y hacer añicos la autoestima de los argentinos es parte del mismo plan. En este presupuesto que se está debatiendo, Germán, hoy por hoy, el tema de la producción que lo venimos hablando, el tema educativo, pero hay otro tema, que es el tema sanitario, salud. También se bajan los niveles al 2023. Totalmente. En general, la forma de pensar el presupuesto para el 2025 es
lo que estaba en el 2023 se recondujo, se proyectó para el 2024. El 2024 hiciste el ajuste en la mayoría de las jurisdicciones en términos presupuestarios son los ministerios. Vos achicaste enormemente la ejecución de determinadas partidas, excepto algunas que son muy claves dentro de cada uno de los ministerios, y principalmente fue la de sueldos, que es la que hubo que actualizar. Para el año que viene, ¿qué están pensando? Están pensando pararse en la mayoría de las partidas con lo que habías ejecutado en el 2023. Insisto, es comerte el 80% del presupuesto 2024 y es reducir el del 2025 porque ellos mismos dicen que van a tener una inflación del 18%. Ellos dicen una inflación del 18 el año que viene. El Fondo Monetario Internacional dice entre el 45 y el 50. No sé cómo va a terminar, pero termine como termine, todo lo que fue el 2024 y lo que haya inflación en el 2025 van a ser reducción real de las partidas del presupuesto. Eso vale para y estamos hablando de salud, educación. A ver, es lo básico que el Estado tiene que brindar. Sí, pero mirarlo desde las provincias argentinas. Nosotros este año, en términos nominales, cuando se comparan las cosas nominales, es pesos contra pesos, ¿no? En términos nominales, las transferencias de la nación a las provincias por coparticipación cayeron un 12,5% aproximadamente. Si tenés en cuenta las transferencias que son las no automáticas, que hay ahí adentro, financiamiento de las cajas de jubilaciones, obra pública, fondo de incentivo docente, fondo compensador del transporte, política alimentaria, bueno, una cantidad de cosas, eso en términos nominales cayó el 25%. Pero si le agregás la inflación, estamos hablando en un recorte del 80% de los fondos transferidos no automáticamente a las provincias argentinas. Y de nuevo lo mismo, no escucho, en este caso, por el gobernador de nuestra provincia, no veo una actitud que claramente le diga, che, lo escuché en un acto con Yayora decir, no aguantamos más, no va más, ¿no? Pero sin embargo sigue ajustando, Milei. No es casual que el gobernador de la provincia haya reformado todo lo que tiene que ver con el sistema previsional en la provincia de Santa Fe, la caja de jubilaciones. Porque en realidad está adecuando la normativa provincial al recorte que Milei está haciendo en la nacional. En obra pública, cuando vos recorres la provincia de Santa Fe, no hay nada que esté funcionando, excepto algunas obras que ya estaban iniciadas con el gobierno provincial anterior y que, por ejemplo, en la zona, la 21, el ensanchamiento de la 21 que va, ya está listo hasta Alvear, sí. De Villa Norgalve hasta Alvear, de Alvear hasta Lagos está muy cerca, esa la están continuando. Otras obras así están continuando, pero obras nacionales han parado absolutamente todo. Y hoy encima le quieren vender a los medios de comunicación que vuelven las obras entabladas con los fondos de integración sociourbana. Lo tuvieron parado un año. Yo vivo a 6 cuadras de ahí. Está todo parado eso, ¿no? Es una vergüenza que tenemos. No, acá las autoridades de Santa Fe y de Rosario ni siquiera defienden de la venta de inmuebles que va a hacer el gobierno nacional. Le van a vender los inmuebles estratégicos que tiene el Estado argentino, 390 inmuebles, se lo van a vender a un club de amigos. Se están convirtiendo la Casa Rosada en una inmobiliaria y acá aplauden. Bueno. Hablabas de plata de los subsidios al transporte. El 80% que se comen en tema de inflación. ¿A dónde va esa plata? Porque es déficit cero, pero lo que no va al ciudadano, como el caso más sencillo que es el subsidio al transporte, ¿a dónde va esa plata? Bueno, gran parte del ajuste o de la reducción de partidas provocada fue orientado a algo que muchos festejan y que es un desastre, que es comprar deuda del Banco Central y transferírsela al Tesoro. ¿Cómo fue? Con los pesos que tenía Milei, que eran producto de lo que no ejecutaba, iba al Banco Central, ¿no? Y le compraba deuda al Banco Central. ¿Qué son las deudas? Son las famosas letras que ellos le llaman
deuda cuasi fiscal. Es una deuda que tiene el Banco Central y tiene que ver con el producto de la emisión. Ahora, vos me decís, bueno, le compro la deuda. ¿Eso qué significa? ¿Que esa deuda deja de existir? No, se manda al Tesoro. ¿A dónde aparece eso en el presupuesto? En ningún lado. ¿Por qué? Porque hay algo que en la administración financiera se llaman los gastos por abajo de la línea, ¿no? Hay una línea que es lo que uno ve. Por abajo de la línea están estos mecanismos de endeudamiento que nadie ve y que son monstruosos en la Argentina. Entonces, no es cierto que haya déficit cero. Hay un déficit por arriba de la línea que parece cero, pero por abajo de la línea está toda la deuda que vos le compraste al Banco Central. Con un agregado más, para llegar a ese supuesto déficit cero por arriba de la línea, recortaste en todo lo que dijimos, recortaste. ¿Quiénes fueron los que más perdieron? Jubilaciones y salarios estatales, transferencias a las provincias, universidades, obra pública, subsidios económicos. Cuando arrancamos el debate del financiamiento de universidad, un diputado que en realidad hace muy buenas preguntas y es un diputado radical, se llama Fabio Quetras, se lo mencionaba que en algún momento podía ser el ministro de Educación de Yarlora. Sí, o de Larreta y Bullrich si ganaba. Sí, pero Yarlora también lo había... Es un tipo razonable. Sí. Dice, ¿no se le ocurre otro lugar para recortar que no sea en la universidad? Y yo me acuerdo que le contesté, si no recortás en jubilaciones, si no recortás en estatales, si no recortás en subsidios, si no recortás en obras públicas, si no recortás en universidades, no hay ajuste posible. Todos los ajustes, por eso esta agenda es tan parecida a la del 2001. Los temas que estamos debatiendo, en septiembre, octubre del 2001, se debatió la privatización, la reprivatización, después de una privatización fallida, de Aerolíneas Argentinas. Y en estos días el Congreso de la Cámara de Diputados vuelve a hablar de ese tema. ¿Por qué cayó el Ministerio de Economía con López Murphy? Porque había querido recortar a las universidades. Y Franja Morada salió con los tapones de punta. Claro, ¿qué discutían los gobernadores con el gobierno nacional? Que no se le afecte, en aquel momento se hablaba del piso de coparticipación. No, ya no el porcentaje, es que, por favor, transfírame lo básico. Iván Reutemann, de la Sota, Rucauf, todo a pedir exactamente eso. Todo plan de ajuste se financia en el mismo lugar, genera exactamente las mismas consecuencias y genera la misma agenda. Bueno, yo creo que hay que salir de ahí. Lo que nosotros necesitamos es generar que cada vez más sectores políticos y económicos quieran salir de esta agenda. Porque esta agenda inmunodeprime a la Argentina, va siempre para abajo y llega un momento que terminás en un proceso como terminamos en el 2001, de inmovilidad total de la gente y de disolución nacional, donde cada uno cree que se salva solo y después termina como termina, ¿no? Hablaste hace segundos de Maximiliano Puyaro y la poca distancia o la poca diferencia que quiere marcar con el gobierno nacional. ¿Cómo ves o cómo se ve desde Buenos Aires, desde Unión por la Patria, el gobierno de Maximiliano Puyaro? No sé si hay una caracterización general del gobierno de Puyaro. Hablo por mí, digamos, ¿no? Y por lo que por ahí informalmente hablamos con compañeros y compañeras. En Rosario hay una valoración positiva de la reducción de las balaceras y la reducción de los homicidios violentos, ¿no? Me parece que yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Vos me decís, ¿cómo llegaron a eso? Yo creo que por dos situaciones que le dan mucha fragilidad a la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. No es que lo desee, pero es complejo que lo puedan sostener. Porque, ¿qué hicieron? Apretaron muy fuerte las condiciones de ejecución de la pena en el servicio penitenciario para que haya el mayor nivel de aislamiento posible de los jerarcas narcos y que eso rompa la relación con el territorio. Y al mismo tiempo le dieron mucho poder a la policía para que ordene la cuestión territorial del delito. Estas dos cosas, una depende de poder sostener in eternum las condiciones en que están sosteniendo las condiciones de ejecución de la pena en el servicio penitenciario. La otra depende
de algo que vos y yo sabemos que siempre pasó, que hay un momento que la policía empieza lo que se llama el autogobierno provincial. Empieza a hacer cosas que ya no le pide permiso ni al gobernador ni al ministro de Seguridad. Ojalá que lo puedan ordenar las dos cosas, que le puedan dar largo plazo a condiciones muy estrictas de detención para que justamente no se dé esta organización del delito de las cárceles. Ojalá que gobiernen a la policía. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, un escape de 16 presos en la comisaría de mi barrio, en la seccional 16, en Tablada, digamos, ¿no? O que de repente determinados enfrentamientos que se daban en un lugar, de repente, ¡pum!, se cortaron. Y las personas siguen viviendo en el mismo lugar, todo el mundo sabe que en esos lugares se sigue vendiendo, que alrededor de eso hay organizaciones que están teniendo los mismos niveles de rentabilidad de antes, lo que pasa es que ahora no hay tiros. Bueno, algo pasó. Lo que para el ciudadano común es realmente un logro, digamos, ¿no? Hay menos tiroteo, menos muertos. Así como te digo esto, la percepción en la mayoría de los barrios humildes y en las clases medias bajas es de un incremento notable del robo. Notable, sí, el robo y el hurto. En viviendas, en comercios, notable. Ahí hay que ver cómo termina toda esa situación. Pero corre el tema de la seguridad, que es un tema que ha sido importante en la gestión del gobernador, y más aún teniendo en cuenta todo lo que pasó en marzo después de la famosa foto a los buqueles, todo eso. A mí me parece que tiene un dilema que va a tener que enfrentar políticamente. Él quiere, en algún lugar, parecerse a Milei, porque siente que hay un pedazo de su electorado que está parado en el mismo lugar que Milei. Ahora, él tiene la idea de que Milei no le va a jorobar la política en la provincia de Santa Fe, o sea que no va a armar lista en Santa Fe. Yo tengo la impresión que Milei, si hay una lista de convencionales constituyentes, arma lista. Si hay listas, como va a haber, a concejales, a presidentes comunales, va a armar lista. Si puede conseguir candidato a intendente en las intendencias que se eligen el año que viene y que son cruzadas, va a armar y va a tener una lista de diputados nacionales el año que viene. Entonces hay un intento de quedar bien con el poder de Milei, cuando Milei va a hacer exactamente lo contrario, ¿no? A ver, vamos a un caso más cercano a mí, Tucumán. El gobernador Jaldo se fue y sacó a sus diputados de nuestro bloque para acordar con la ley bases. El viernes estuvo Karina Milei y Martín Menem lanzando la libertad de avanza en Tucumán. O sea, a sus aliados le arman en contra. Puyaro debería darse cuenta. En el debate de la reforma de la Constitución no es un debate menor, porque si las cosas que pueden pasar son como yo te la describo, la provincia de Santa Fe puede pasar de tener la constitución más progresista de los años 60 a ser la primera constitución anarco-libertaria en los 2020, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso yo creo que uno no puede especular en política. Uno no puede estar, yo voy a hacer esto para ver si quedo bien. Y lo digo, a ver, vos sabés que yo fui a la facultad con Puyaro, sí. Fuimos al mismo aula, con él, con Franco Bartolacci, con otros, con Sebastián Chale, éramos de la misma comisión en el mismo lugar. Podemos tener ideas distintas, pero nos llamamos y nos atendemos, tenemos una relación cordial y hasta discutimos cosas que ustedes nunca lo van a saber porque son parte de los diálogos entre nosotros, digamos, ¿no? Pero más allá del respeto y la cordialidad que podamos tener, yo siento que están alimentándole a Puyaro la expectativa de un proyecto político nacional, donde la persona que yo creo que le habla en el oído también le dice lo mismo al gobernador de Chubut. Y cuando uno gobierna un lugar tan lindo como la provincia de Santa Fe, ya pensando en dar el próximo paso, creo que en algún momento, en alguna curva, terminás en la banquina. Hablaste de la situación de reforma jubilatoria del gobierno de la provincia. Y mucho avanzó Puyaro, y llamativamente, contra los trabajadores de la provincia, digo, sí, del ámbito estatal, con los docentes, con los empleados de la EPE, con los empleados de Aguas. Judiciales. Con judiciales, y no así con la policía, que le dio más aumento, un 1% más en la paritaria, van a cobrar la policía. Digo, ¿cuál es el sentido de
el gobernador pelearse, entre comillas, con la masa que lo votó. Digo, ¿cuál es el objetivo de avanzar contra los trabajadores estatales? Bueno, yo creo que antes hizo cosas para preparar el terreno, para reducir los niveles de resistencia de los trabajadores docentes en una reforma previsional que él ya tenía pensado desarrollar. ¿Qué hizo? Restableció el presentismo. Entonces, el problema se termina dirimiendo en la sala de profesores o en la sala de maestros de una escuela. Preguntale a cualquier amigo, colega docente, los debates que hay, si se para o no se para ante una determinada situación. Entonces, primero, lo que hizo fue, te pongo el presentismo al estilo Reutemann, Bondesío, ¿no? Te pongo el presentismo, te quito los incentivos para acompañar una medida de fuerza porque el bolsillo está tan flaco que no quiere perder un mango, lógico, razonable, ¿no? Pero al mismo tiempo le privo a la organización sindical defender a los trabajadores. Por eso en algún momento, de pavo no tiene un milímetro, Puyaro, ¿no? Te lo digo, en un momento él discutía solamente con las cabezas de los sindicatos. Era como que no le hablaba ni a los docentes, ni a los estatales, ni a los judiciales, sino que trataba de hacer una tarea de debate, de lucha, de puja directamente con la cabeza de los sindicatos. Inclusive llegando de muchos ministros a agresiones en mesas paritarias. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece? A mí me parece que él, como está en un proceso de construcción de un proyecto político que intenta ser hegemónico, ¿el que busca? Ya tiene cierta colonización del Poder Legislativo. Inclusive la barbaridad que hicieron con la votación en la Cámara de Diputados fue un escándalo. Imagínate a Luis Rubeo en un determinado momento haciendo esa votación, creo que hoy está preso en Guantánamo, ¿no? Pero como es Clara García, nadie le dice nada, ¿no? Eso hizo con el Poder Legislativo. En la Cámara de Senadores tiene 2/3, ¿no? Enfrentó al Poder Judicial, con los integrantes de la Corte, con una fuerte vocación de controlar a los fiscales y a los jueces, alterando las ternas para poder efectivamente quedarse con determinadas sillas de otra persona que no entrarían ni como JTP simple en una facultad, ¿no? Jueces, tienen una fuerte operación sobre los medios de comunicación, fuertísima operación y la hace sentir, ¿no? Porque una cosa es la pauta y otra cosa es la presión posterior a la pauta. Yo estoy de acuerdo con la pauta publicitaria para los medios de comunicación, creo que son parte de la tarea de difusión del gobierno y la necesidad de supervivencia y de sobrevivir de medios que le hacen muy bien a la democracia. Ahora, si es pauta y presión, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y creo que hay otro elemento que tiene que ver con el ecosistema político. El PRO lo tiene el partido, un pedazo adentro, un pedazo afuera. Al socialismo lo tiene adentro con críticas, con esta situación donde los diputados nacionales en Buenos Aires están en una posición, del Arroyo del Medio para acá están en otra, digamos, ¿no? Y hay un pedazo del peronismo que mira. En algún momento había muchos compañeros y compañeras que inclusive con el tema de la reforma previsional, que no encontraron en el peronismo la fuerza necesaria para pararse respecto al intento de Puyaro. Y creo que ese es un error, pero como está tan fragmentado hoy la legislatura, tanto en diputados como en senadores, cuesta ordenar todo eso. Yo lo que creo, y le digo respetuosamente a nuestros compañeros y compañeras, que estos intentos de construcción de un proyecto hegemónico de poder te seduce para que te vayas y que rompas, y después te abandonan. Porque lo que buscan... No va a ser la primera vez. No va a ser la primera vez, digamos, porque después lo que buscan es reemplazarte por uno de ellos. Que alguien me explique
una vez que ya te tengo adentro, ¿por qué te voy a tener que seguir garantizando tu liderazgo y no voy a poner un liderazgo alternativo que me responda a mí? Bueno, por eso digo que me parece que no hay que subestimar a los dirigentes políticos, no hay que subestimar al gobernador de la provincia. Yo veo que a veces hay una cosa media, como que no le terminan de decir las cosas que realmente están pasando. Te traigo al Pago Chico, la ciudad de Rosario. Sí. Todavía seguís viviendo, como decís vos, en Barrio Tablada desde hace muchísimos años. El gobierno nacional decidió vender tierras Sí. fiscales. Fraile y Beltrán, aquí en Puerto la zona Norte. Puerto Norte. Hoy o en estos días el intendente manifestó que debería ir a vivir gente de bien a esos lugares. Ustedes cuando fueron gobierno trabajaron el tema, no pudieron terminarlo. Hoy esta decisión del gobierno de directamente abrir al mejor postor esta situación, ¿cómo la toman? Bueno, pero nosotros hacíamos algo distinto. Nosotros lo que hacíamos no era ponerlo a la venta para que lo compren los desarrolladores. Nosotros lo que hacíamos era acuerdo con el municipio. Con el municipio para urbanizar. Para que el municipio lleve adelante el plan urbano. Sí. ¿No? Después el municipio pudo hacer una cosa o la otra. A mi criterio se quedó a mitad de camino. Dio demasiado al desarrollo inmobiliario y poco al acceso a la vivienda de sectores medio más tradicionales que necesitan tener acceso a vivienda mucho más económica que la que vos podés tener en cualquiera de las torres de Puerto Norte. Acá me parece que lo que hay es, por parte de Milei, un intento de restarle patrimonio al Estado argentino, poniendo a la venta sus inmuebles más importantes, y al mismo tiempo lo que hay es una creencia por parte, yo creo que ahí está el error de Haskin, de pensar que va a ser el propio desarrollo inmobiliario el que va a ir, va a comprar, va a acceder a una determinada tierra y que ellos no tienen que jugar ese partido. Yo, si fuera Haskin, estaría trabajando para la derogación de ese decreto. Una derogación que le permita a las provincias y a los municipios sentarse empoderados con el Poder Ejecutivo Nacional a ver cómo acomoda la necesidad de que esas tierras estén a disposición del gobierno provincial o del gobierno municipal. Yo lo rechazaría y iría a buscar una ley Rubeo II, la ley Rubeo padre, Rubeo senador, que había presentado una ley. Hoy cuando vos vas y te encontrás en un montón de lugares con las estaciones de ferrocarril a cargo de los municipios de la comuna, es gracias a esa ley. Exactamente. Hoy necesitaríamos una segunda reedición, pero para eso vos necesitas empoderar a los más débiles, y en este caso los más débiles son la provincia y el municipio respecto a Javier Milei. Yo creo que se equivoca Haskin, creo que se viene equivocando en varias cosas con mucho respeto, esta es una de ellas, porque estoy viendo que está sobrevolando la ciudad una idea de ¿para qué planificar? ¿Para qué pensar en largo plazo? ¿Para qué meternos si en algún lugar dejar que el privado y el mercado lo haga, ¿no? Tienen otra intención, dicen, que vayan y que lo compren ellos. Pero después, esa es una idea liberal de Milei, digo, dejar que el mercado haga. Sí, o complaciente con ellos, porque ¿cómo lo piensa, me imagino, alguno? Deja que lo compren los privados, total no pueden hacer lo que quieran. Después tienen que venir sí o sí acá a tramitar el qué van a hacer con esas tierras. Yo haría al revés, yo iría a la búsqueda de esas tierras, me las quedo, defino los objetivos de urbanización en ese determinado lugar y abro el juego de los privados, que está bien que en algún momento se abra el juego, pero el que tiene que arreglar la planificación urbana es el municipio, y en otros casos de la provincia. Por ejemplo, parte de los terrenos tienen que ver con la vieja estación de tren en Santa Fe. Nosotros ahí trabajó mucho el gobierno. Pero muchísimo. Cuando Agustín Rossi fue ministro de Defensa. Pero muchísimo ahí y muchísimo en otro sector vinculado también a viejo territorio ferroviario, que es donde se construyeron las casas del Procrear Nuevo, hermoso desarrollo de viviendas en la ciudad de Santa Fe. Digamos, vos acá, excepto lo que se generó con Zona Cero, ¿no? Que es casi una ciudad hoy, Zona Cero, como está, con toda la cuestión de Villa Olímpica y todo ese tipo de... ¿Dónde ves que hay un accionar estatal que esté pensando en el acceso a la vivienda de los rosarinos y la rosarina?
No. No hay. Casi que te diría que hay una política que al no haber incentivos a que te quedes, es a que busques un lote afuera y te construyas un lote afuera. Lo aprovechó Funes, lo aprovechó Roldán, lo están aprovechando Alvear, Lagos, Pueblo Ester, ¿no? Pero no se ve una política. Hay un matiz en la cuestión de suelo industrial, suelo productivo, donde yo creo que la gestión anterior con Sebastián Chale, no porque seamos compañeros de la facultad, pero hizo una buena gestión en la Secretaría de la Producción e incorporó tierra para la producción con un trabajo en conjunto, siempre con el Consejo, ¿no? Pero que hubo una orientación en esa línea y que yo creo que hicieron bien, porque si no, todos los pequeños talleres y todas las inversiones que pueden llegar a venir a Argentina, a Rosario en términos productivos, terminaban yendo a los parques industriales de las otras ciudades, que está muy bien que lo tengan, pero nosotros también necesitamos aquí en Rosario, principalmente lo que es Uriburu y Circunvalación, que fue una gran tarea que se hizo. Bueno, yo creo que es por ahí, yo creo que por ahí necesitamos más planificación, más inteligencia en esa planificación, pararte con poder para pedir las cosas que necesita Rosario, y en ese pararte con potencia, en este caso ante el gobierno nacional, ir acompañado con el privado. Eso me parece bien que estemos acompañados con el privado, pero el que conduce, a mi criterio, es el Estado. ¿Hablamos un poquito de política partidaria? Dale. Bueno, ¿hay elecciones en el justicialismo o no va a haber elecciones? Y todo lo que digamos acá puede ser viejo cuando salga este programa. Exactamente. En estos momentos puede ser viejo, digamos. Así que, no sé, veremos cómo termina todo esto. Sí, quiero decir algo que puede ser de perogrullo, pero me parece importante decir, ¿no? En un momento donde el Partido Justicialista Nacional necesita la mayor articulación posible con los bloques parlamentarios, la mayor articulación posible con la provincia y los municipios, la mayor articulación posible con el movimiento obrero organizado, esté en CGT o en CTA. En un momento donde la articulación interna juega un rol fundamental, en un momento donde la coherencia en el posicionamiento opositor a Javier Milei juega un rol fundamental, y en un momento donde a muchos argentinos y argentinas cansados con Milei empiezan a buscar una alternativa, yo creo que el rol de Cristina en el Partido Justicialista puede ser muy importante. Y yo, para hablar a favor de Cristina, que insisto, no sabemos cómo va a terminar esta situación en el partido, para hablar a favor de Cristina en el Partido Justicialista, no necesito ni agredir a ningún compañero, ni descalificar a ningún compañero, ni hablar mal ni de Ricardo Quintela, ni de los compañeros que integran la lista. Yo tengo hasta diputado nacional de mi bloque en esa lista. Y me parece bien que todo el mundo milite, que todo el mundo esté activo, que todo el mundo exponga sus ideas, que podamos darlo debate. Me parece fantástico, porque somos, antes que diputados nacionales, antes que un determinado rol, somos militantes políticos. Ahora, me parece que hay que mirar lo que está necesitando el justicialismo. Y creo que en ese justicialismo necesitamos personalidad en su conducción, que permita que las piezas de este rompecabezas empiecen a ordenarse. Hay cosas que hacemos más naturalmente, por ejemplo, los bloques parlamentarios entre nosotros coordinamos y laburamos bastante bien. Se nos puede escapar alguna, pero en general trabajamos bastante bien los temas que tienen que ver con el Congreso. Pero es cierto que a veces nos falta articulación con los otros dispositivos. Y Cristina en eso, por tener una mirada tan integral de la cosa que se le dio las dos veces presidencia, que se le dio la gestión y después la vicepresidencia, tiene un plus respecto a cualquiera de nosotros, ¿no? Y fíjate que hablo de nosotros porque no quiero hablar mal de ningún compañero, porque si no nos equivocamos y empezamos a discutir de cosas que no tienen que ser parte de la discusión. Acá no estamos discutiendo ni la lapicera del 2025, ni la presidencia del 2027. Acá estamos discutiendo el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, donde la voz, todas las voces son válidas, pero la voz de los afiliados al Partido Justicialista tiene que ser determinante. Yo escucho mucho hablar y pontificar sobre el Partido Justicialista, que después cuando le preguntan no son ni afiliados. Entonces digo, me parece que es importante discutir, enmarcar esa discusión, y creo que en eso, insisto, Cristina, sobre cualquiera de nosotros tiene un plus, y me parece que como armó la lista tiende a proyectar lo que está queriendo, ¿no? Y creo que vamos en camino de un PJ más articulado, más organizado. En esto de tratar de acordar, de llegar a un diálogo, de que la
interna, en vez de separar, este distanciamiento entre Cristina y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿no da ni un poco? Pero lo que pasa es que yo no encuentro el vaso comunicante entre algún nivel de no sé si es la palabra distancia, pero de diferencia que puede estar habiendo entre Cristina y Axel con la coyuntura del PJ. No hay nadie de Axel que sea candidato en la lista de Quintela. Es más, un ministro de Axel, Gabriel Catopodis, es parte de la Junta Electoral Partidaria que está tomando las decisiones ahora, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros estamos, nosotros, todos, sí. Nosotros también, estamos enredando las cosas. Y cuando uno enrieda o cuando uno mezcla distintos escenarios, distintos tableros en una única coyuntura, tendemos a cometer errores, ¿no? Entonces, si nosotros, yo hago la pregunta al revés, si nosotros lo que estamos discutiendo ahora son las autoridades del Partido Justicialista de la República Argentina, ¿alguien tiene alguna propuesta mejor que la de Cristina? Lo hubiera presentado y quizás era otra cosa. Yo lo he escuchado, con mucho respeto, lo he escuchado al gobernador Quintela diciendo que si ella era candidata, él no era. Yo ayer escuché una entrevista radial en Buenos Aires donde dijo que en 3 oportunidades le ofrecieron conformar una lista única. ¿Y por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos hecho? Yo creo que a veces hay un relato de que siempre la cerrada, siempre la sectaria de Cristina. ¿Y qué pasa si es al revés? Si ella está intentando abrir y hay otros que no están aceptando el convite para ser parte. Y la pregunta que hago es, de existir esta disputa partidaria, seamos muy precavidos, porque realmente, si algo le encantaría a Milei es tener un partido justicialista partido. Pero te digo más, no solamente a Milei, al poder económico que está detrás de Milei. Porque hasta ahora, ¿cómo funcionan? Libertarios, el PRO defendiendo casi lo mismo. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que están de novios con el PRO, ¿no? Bueno, están de novios. Bueno, mientras van de la manito, han conseguido un grupito de radicales que aplauden, ¿no? Más algunos partidos provinciales que creen sacarle cosas a Milei, pero que Milei todavía no entregó nada. Iba a decir, lo jode en cada uno de los temas, decía otra palabra. Fíjate si no le gustaría que se rompan los espacios del peronismo. Eso es knockout. Entonces me parece que nosotros nos tenemos que dar cuenta. Yo hago una invitación a todo al que habla. Digamos, si te ofrecieron 3 veces ser parte de una propuesta única, no vale la pena que planteemos un escenario de esas características. Es necesario llegar a esto. Vuelvo a insistir. Pero bueno, hay que ver cómo termina todo y mientras tanto nosotros nos estamos preparando para la interna del 17, ¿no? Hasta que pase lo contrario, estamos preparándonos para eso. Germán, te agradezco mucho que te hayas acercado. No va a ser la última, al contrario, es la primera de varias que te vamos a estar invitando. Pero bueno, desde ya muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y nos vemos pronto. Pasó otra bitácora política en Express.fan, dialogando con el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, de todos los temas, como siempre hacemos, tratando de aportar nuestro granito de arena a esta discusión nacional. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias.